Hacer dinero es una ciencia, pero invertir bien es un arte. Las Magnificent Seven son Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta y por último Tesla. Ya pesan el 30% del S&P 500 estas empresas. Pero este 2025 estaban algunas de ellas 50% abajo de sus máximos históricos. Todas las Mag 7 tienen una exposición de 50% a Estados Unidos y 50% del resto del mundo. Entonces cuando inviertes en ellas estás diversificando de manera natural, ¿no? Si hubiera una octava Magnificent Seven, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que me entusiasma mucho crear de la mano de mi querido amigo y colega, el Cometa Olea, y que tiene por nombre El Arte de Invertir. Y yo lo llevo diciendo ya desde hace mucho tiempo que hacer dinero es una ciencia, pero invertir bien es un arte. Y en este programa vamos a estar platicando sobre grandes inversionistas, sobre conceptos de inversión y sobre ideas de inversión. Y vamos a empezar este episodio 0 hablando de las Magnificent Seven. Y vamos a tener una conversación sobre las 7 empresas que básicamente han redefinido el mercado de valores en los últimos 20 años. Y para empezar le quiero preguntar a mi querido co-host, el Cometa, ¿de dónde viene el nombre de las Magnificent Seven? Claro que sí, Javier, muchísimas gracias por la invitación, muy entusiasmado de este proyecto. Mira, el nombre de las Magnificent Seven viene del nombre de una película que fue un western de vaqueros en 1960, que a su vez es un remake de una película de Kurosawa, un cineasta japonés muy famoso para todos los aficionados del cine, que se llama The Seven Samurai, ¿no? Entonces, de ahí viene, y el que lo pone el término un poco allá afuera es un analista de Bank of America que se llama Michael Harnett. Entonces, de ahí viene el nombre de The Magnificent Seven, y en 2023 es cuando empieza a sonar este acrónimo en el mercado, ¿no? Sí, que antes venía de las FANG, ¿no? Que las FANG, de hecho eran otras. Las FANG me acuerdo que tenían sobre todo a Netflix, que en esta ya no las incluyen. Pero bueno, las Magnificent Seven son Nvidia, Apple, Microsoft, que son las 3 más grandes. Después viene Amazon, viene Meta, viene Google y por último Tesla. Y estas empresas han tenido, sobre todo los últimos 5 años, yo creo que de la pandemia para acá, un resultado exorbitante. Básicamente el año pasado, y bueno, los últimos 2 años han sido en gran medida la razón por la cual el Standard & Poor's 500 ha subido. Pero este 2025 están de capa caída, estaban algunas de ellas 50% abajo de sus máximos históricos, como era el caso de Tesla. Y ahora en este episodio vamos a platicar brevemente de cada una de ellas y vamos a platicar también de cuáles nos gustan de manera particular a ti y a mí. Pero quiero que nos empieces platicando algunos de estos datos del crecimiento que han tenido para poder setear la oportunidad y entrarle después al análisis de cada una de ellas. Pues sí, mira, sin duda han sido un catalizador importante de los retornos de los índices. El 63% del rendimiento del S&P 500 fue impulsado por las Magnificent Seven en 2024 y 70% en 2023. Pero si te vas a hacer doble clic y un zoom a cada uno de los nombres, pues Nvidia en los últimos 10 años ha dado 22,000%, ¿no? El caso de Apple, el caso de Google, varias de esas pues han generado un retornos pues cerca de 10x en la mayoría de los casos, ¿no? La más joven es Meta, pero las demás pues sí en este siglo pues han impulsado muchísimo y han tenido retornos de varias veces tu dinero, ¿no? Entonces obviamente ha habido cierta inquietud de los inversionistas hacia ellos y también una concentración, ¿no? Ya pesan el 30% del S&P 500 estas empresas, ¿no? Entonces, ahora sí que
son el driver del crecimiento en el S&P 500. Y creo que ahí hay un tema en donde vale la pena también hacer doble clic, porque a veces pensamos que estas Magnificent Seven están aquí para quedarse, pero hemos visto que las empresas que han estado en este top 10 o en este top 5 de las empresas más valiosas en el índice han venido cambiando mucho en el tiempo, ¿no? Y recuerdo, sobre todo en los finales de las décadas de los 90s, que la gran mayoría de las empresas eran empresas de energía, ¿no? Estaban ExxonMobil, ese tipo de empresas, inclusive General Electric, ¿no? Que después también ha venido de capa caída. ¿Qué tan certero es el futuro sabiendo pues, la disrupción que existe en los mercados? O el tiempo que antes permanecía una empresa en el S&P 500, antes era de hasta 61 años. Y ese número ha caído a 20 años, ¿no? Entonces, obviamente la innovación hace que esta disrupción crecen empresas, ganan más mercado, están más concentradas las participación de mercado y pues, las otras las van saliendo, ¿no? Por eso es muy bueno invertir en índices, porque el índice te hace la tarea de selección natural. Van las empresas que van creciendo y ganando mercado, van pesando más dentro del índice. Y las que no les va tan bien, pues van saliendo del índice. Por eso ha sido una gran estrategia a lo largo de los años invertir en los índices, ¿no? En el caso de las Mag Sevens, como bien mencionabas, en los 90s estaban, en los 80s estaban en el top 10 del S&P 500, empresas más como Intel, como Cisco en los 90s. Después entran empresas como GE, como Walmart, como Exxon. Bien hablas de ese top 10 del S&P 500, que también las Mag 7 son parte de ese top 10 del S&P 500, ¿no? Son las más grandes y las que más peso tienen, ¿no? Microsoft, Apple y Amazon sí están desde el 2010, pero la gran pregunta hacia adelante va a ser cuáles son las próximas Mag 7, cuál será la Mag 8, como quien dice, de qué industria será. Y también estas empresas son del mercado americano, pero quizás es interesante el debate de si hay empresas internacionales de este calibre que pudieran participar en este acrónimo de las Mag 7, ¿no? O si es algo exclusivo de Estados Unidos. Es bien interesante eso porque es de manera regional, pero también por industria, ¿no? Y creo que algo que también caracteriza a estas Mag 7 es que son todas empresas principalmente de tecnología. Y creo que aquí la pregunta obligada es si esto es un cambio estructural en el mercado. Lo que me refiero es, tenemos empresas hoy como Nvidia que pueden tener márgenes del 75% y participación de mercado del 80%. Eso para Michael Porter, gran catedrático del siglo pasado, pues hubiera sido una anomalía. No hubiera podido concebir que existían este tipo de negocios porque simplemente el mundo competitivo no lo permitía. Pero ahora, con todo lo que sucede en el mundo tecnológico, puedes tener empresas con esa naturaleza debido a los network effects y a otras muchas cosas que suceden. ¿Tú crees que hacia adelante pueda haber una Mag 8, Mag 9, Mag 10 que no sea una empresa tecnológica? Mira, sí, quizás se habla de biotecnología como un sector que podrá participar ahí, pero más bien es tecnología, es biotecnología. Se habla de finanzas, un caso podría ser JP Morgan, pero JP Morgan, pues el CEO Jamie Dimon es un obsesionado con inteligencia artificial, invierte un presupuesto altísimo en tecnología, ¿no? Yo creo que ya no puede ser una empresa con ventajas competitivas de largo plazo sin invertir en tecnología. Eso me cabe duda. De que pueden venir de distintos sectores. Pero ahí te va. Berkshire Hathaway. Venimos regresando de Omaha. Y es una empresa que también vale cerca de $1 trillón. ¿Podría ser una Mag? Eso sí no tiene nada de tecnología. Sí, bueno, depende cómo lo consideres, pero no tiene mucha tecnología. Yo diría que no, es más un conglomerado, es un bicho raro, es un conglomerado de empresas, ¿no? Que su ventaja competitiva era el asset allocation de Buffett y de reinvertir es en el flujo de un negocio como de seguros, ¿no? Y es también muy diversificado, no son apuestas tan concentradas como una Mag 7, ¿no? El BMH. Esa quizás tiene más argumentos, porque, por ejemplo, Apple, algunos podrían argumentar que es una marca de lujo, ¿no? De estatus, claro, obviamente lifestyle. Tiene mucha tecnología, pero es una empresa de consumo, o sea, vende celulares, o sea, obviamente tienen negocios y de vende servicios, lifestyle, vende mucho lifestyle, ¿no?
Pero sí, sin duda. Ahora, otra cosa interesante es que hablabas del LVMH. Estas empresas son globales. Es algo que quería comentar, ¿no? Estas empresas, en promedio, todas las Mag 7 tienen una exposición de 50% a Estados Unidos y 50% del resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando inviertes en ellas, estás diversificando de manera natural, ¿no? Que es algo que las hace también muy atractivas. No nomás están diversificadas a nivel internacional en la exposición a diferentes países, monedas, economías, sino también están muy diversificadas en distintos negocios. Amazon tiene e-commerce y tiene el negocio de nube, ¿no? Google, pues tienes search, tienes el negocio de ads, tienes el negocio de... O sea, tienes empresas como Waymo, como de autonomía de transporte, ¿no? Tienes empresas como YouTube, ¿no? Lo mismo, cada una son empresas que tienen mucha diversificación, ¿no? Tesla, pues se habla mucho de que el potencial va a ser robótica hacia adelante, ¿no? Microsoft es una empresa más B2B, ¿no? Más empresarial, pero también todas tienen esa peculiaridad y esa más bien fortaleza, que están muy bien diversificadas en cuestión de negocio y en cuestión también de exposición a distintas economías y monedas. Bueno, empecemos ahora hablando de las Magnificent Seven, de cada una de ellas, y la manera en la que quiero que hablemos es, si compras o vendes, yo también diré lo propio y por qué, ¿no? Y vamos a hacerlo por valor de capitalización. Vamos a empezar por Apple. Que ya es más grande Microsoft, con el reporte. Sí, con el reporte. Bueno, entonces empecemos por Microsoft. La acaba de pasar. Bueno, primero nomás un resumen de por qué sí y por qué no compraría, para no estar también tan repetitivo en cada una de ellas, pero yo me fijo en varias cosas. Uno es evaluación, tiene que tener una evaluación que haga sentido. Algunas lo tienen, otras no. El caso de Tesla, por ejemplo, sí la veo muy estirada y hay unas que sí, ¿no? Crecimiento, la mayoría de estas empresas crecen arriba de 15%. Que pues es muy por arriba de lo que está creciendo la economía de Estados Unidos, eso las hace muy atractivas, ¿no? Y la otra, pues, ¿qué tanto te gusta un negocio, ¿no? En cuestión de las ventajas competitivas que tiene o los mercados que ataca. Entonces, esos tres vertientes son con las que a mí me gustaría definir si me gustan o no. Microsoft, me gustan dos de las tres cosas que acabo de decir, pero la evaluación no me acaba de encantar. Es de las que está un poco más estirada, más pegada a 30 veces utilidades. Crece muy bien, sobre todo el negocio de nube. Cabe reportar un crecimiento arriba de 30% el negocio de Azure, de nube. Pero sí la veo un poco más estirada comparada a los peers. Entonces, aunque siento que es un pick sólido, hay otros que me gustan más, donde veo más valor, o esa combinación de valor-crecimiento lo veo más atractivo en otras de las Mag 7. Entonces, yo te diría que Microsoft es un hold o un sell, pero I'm not buying, ¿no? Perfecto. Mira, yo voy a cambiar un poquito el criterio. Coincido en la manera en la que ves la empresa y estos tres criterios que mencionas, pero voy a meter un par de factores. Una es si me gusta o no me gustan los productos y servicios que tienen, que es algo tal vez más cotidiano, pero creo que es muy revelador. Y también creo que la fase del ciclo en el que están, ¿no? De innovación contra extracción, y si bien creo que algunas tienen más de unas que otras, creo que son predominantemente en algunos factores muy visible en qué parte del ciclo están. Entonces, bajo esa óptica coincido contigo. Sin duda tiene un modelo de negocio muy resiliente en el que se complementa sobre todo todos los negocios que venden Enterprise, incluyendo el tema de la nube. Y creo también que la evaluación está estirada, más ahora después del reporte. Y de manera general es la acción que menos la han golpeado en todo este tema de los aranceles y demás, de la turbulencia reciente que han tenido las acciones. Tan es el caso que ahora es la empresa más valiosa del mundo. Pero sobre todo los factores que no me gustan es que no me gustan sus productos. No sé si es un tema también ideológico en mi caso, pero no me gustan, no coincido con la filosofía y un poco los valores, me parece que de Microsoft. Pero sobre todo lo que creo que más me preocupa, y sé que están muy metidos en temas de inteligencia artificial y demás, y celebro también todo lo que ha hecho Satya Nadella, que creo que ha hecho un trabajo espectacular después del infame trabajo que hizo Steve Ballmer por tantos años. Pero creo que están en un ciclo que no es un ciclo de innovación, sino es un ciclo de extracción. Muchos de los negocios que tienen son negocios de mucho tiempo y han seguido probablemente consolidándolos, pero no creo que el futuro esté ahí. Por esa razón también vendo Microsoft. No es algo que me parezca atractivo. Ahora,
Vámonos a Apple. Sí. Ahora, me gustaría nomás recalcar algo que dijiste que se me quedó muy grabado, es qué tanto te gustan los productos. Y una pregunta clave es, si en estas Mac 7, si tuvieras que vivir con solo una, ¿con cuál te quedarías? ¿No? Es que el otro día Andrés Maza me hacía esta pregunta y me quedé pensando, ¿no? Y muchas veces hacemos análisis de flujos y todo, pero cuando respondes esa pregunta como ¿cuál es ¿Con cuál me con quedaría? cuál te quedaría? Pues es muy poderosa la respuesta. O cuál más bien, Es que es cuál muy no puedes poderosa. vivir sin ella, ¿no? Pues mira, yo te diría que mi respuesta tendría que ser Apple. Apple. Apple, en mi caso, en fin, pues tengo una Mac, tengo un iPhone, tengo iPads, tengo todo en la nube y también me asocio mucho con los valores, identidad y más de la marca. Y, en fin, traen un switching cost alto, ¿no? O sea, yo nunca, o sea, nunca me he pensado cambiar de Apple y nunca me pensaría cambiar porque por el trabajo y por el dolor también de diferenciarme de la identidad de lo que me ha dado Apple, ¿no? El Think Different para mí ha sido un valor muy predominante y si bien también creo que están en una parte de extracción de valor dentro del negocio y de falta de innovación, pues lo que ha representado para mí Apple es algo muy importante. ¿Cuál sería en tu caso? Híjole, yo creo que posiblemente Apple también y lo más curioso es que no me gusta la acción. Bueno, Entonces pues me estoy tal vez. contradiciendo ahí, pero creo que el ejercicio es bueno. O sea, el ejercicio de decir, a mí también me costaría mucho moverme del sistema operativo. Paso mucho tiempo en el celular, creo que todos. O sea, probablemente más que en la laptop, estás resolviendo problemas. Y pues sí, ya tienes varios años ahí que el switching cost es alto. Pero si compro o no la acción, yo creo que a mí no me gusta y por uno de los 3 puntos que mencioné antes es crecimiento, ¿no? Apple ya no crece, depende mucho del iPhone y de los ciclos del iPhone. Eh, También ya no tiene tanta caja como antes, ¿no? Está tratando de... esa caja, ¿cómo la usa? Pues recomprando acciones, ¿no? Pero como inversión me cuesta trabajo que también cotiza alto, muy pegado a las 30 veces utilidades. Sin embargo, es de las que menos crece de las Max 7. El caso de Tesla es un caso interesante porque de hecho se están encogiendo las ventas, pero hay una expectativa hacia adelante mucho de crecimiento con el tema de robótica, pero Apple y Tesla son las que menos crecen de las Max 7. Y a mí sí, yo sí necesito ver ese crecimiento en el estado de resultados para sentirme cómodo y más si viene con un múltiplo menor, ¿no? Entonces, entiendo perfecto que Apple va a seguir generando flujo porque la gente va a seguir comprando iPhones, pero como bien tú decías, el tema de la innovación ahorita creo que está flaqueando. Igual un poco más muy parecido a Microsoft, entonces yo también creo que es hold, pero no compraría ahorita Apple. Va, pues yo voy a vender también. Aquí nada de medias Sí. tintas. Voy a vender porque por más que me guste el producto, coincido contigo. El crecimiento, también creo que la innovación no ha estado ahí. Desde hace mucho tiempo no tienen un producto estrella, digo, más allá de los AirPods que salieron hace ya un par de años. Y creo sobre todo que se han sentado en sus laureles. Y lo dijo ahora que estuvimos en Omaha también el gran Warren Buffett, ¿no? Me pareció impresionante porque nombró a Tim Cook, que estaba dentro del público, que de hecho me pareció también interesante que lo sentó hasta atrás de la fila del cuadro de honor, ¿no? Pero tenía 15 filas y en la 15ª estaba Tim Cook, que es pues el CEO de una de las empresas o la empresa más grande del mundo, y es un statement de Buffett. Y Buffett dijo una cosa bien interesante, porque dijo, nadie como Steve Jobs hubiera podido hacer lo que hizo de crear esa innovación, pero nadie como Tim Cook hubiera podido llevar a Apple al lugar en donde la llevó. Y es que Tim Cook es un operador, no es un innovador. Y creo que en el beneficio también está el precio que están pagando en la falta de innovación. Como dices, cotiza 30 veces utilidades, cotiza cerca de 8 veces ventas. Digo, tiene unos márgenes increíbles, pero qué tan defendibles son en un mundo en donde hay tanta disrupción, ¿no? Y en el tema de inteligencia artificial, pues tampoco han estado ahí, ¿no? El tema de China también preocupa, ¿no? La exposición a China en cuestión de ventas, no solo de cadena de suministro, ¿no? Ya se habla de que van a pasar algo de la producción a India, pero eso tiene muchos retos. Eh,
Yo creo que sí traen un poquito complicado el panorama hacia adelante, pero sin duda es una gran empresa, bien diversificada igual. Pero pues bueno, pasemos a la Pasemos a la siguiente. siguiente. Sí. Nvidia. Nvidia es un caso curioso porque a mí se me fue, o sea, la estuve revisando, se me fue, no le metí porque siempre se me hacía que estaba muy cara. Creció impresionantemente, las acciones se te adelantan, ¿no? Porque de repente ves múltiplos muy, muy altos, por eso no podemos nomás fijarnos en el múltiplo. Y empezó a tener estos reportes muy, muy buenos, con crecimiento en utilidades, en todo. Y ahorita sí me gusta, porque ahora sí que ha crecido tanto que ya no se ve tan cara, está alrededor de 24 veces utilidades, con crecimientos arriba del 30%, mucha exposición a todo el tema de inteligencia artificial. Me acuerdo cuando la analizábamos porque vendía muchos GPUs a las mineras de Bitcoin. Ese era como El caso de uso. el caso de uso al principio. Y está 24 veces proyectadas, ¿no? Es correcto. Sí, cuando estamos hablando de múltiplos, estamos hablando de múltiplos a 12 meses, ¿no? Forward. Y también tomen en cuenta que el mercado se está moviendo. No sé cuándo va a salir al aire este podcast, pero siempre se está moviendo. Por eso nos gusta utilizar aproximados. Nvidia, pues sí, ha generado también controversia, porque como bien tú dices, mencionaste a Michael Porter, un negocio también con los márgenes que tiene Nvidia, dicen va a traer competidores, ¿no? También depende de empresas como Taiwan Semiconductors y de ASML para crear estos chips, para fabricar estos chips. Ellos diseñan los chips, pero no los crean, ¿no? Pero pues sí, es el play más directo a el poder computacional que se necesita para que los modelos de LLM de inteligencia artificial puedan correr de manera eficiente, ¿no? Entonces, si vas a apostar por inteligencia artificial, no puedes dejar fuera Nvidia. Creo que todas las Max 7 tienen exposición a inteligencia artificial por el negocio de nube y porque están utilizando, Microsoft no lo mencionamos, pero OpenAI está dentro del... Claro. Son socios Microsoft de OpenAI, ¿no? Pero cada una tiene cierta exposición a través de los modelos y todo, nomás que ahora sí que Nvidia es la que más directo estás invirtiendo en eso y los 350 billón o 1,000 millones de dólares, ¿no? De CAPEX que todas las Max 7 van a gastar, ¿quién los cobra? Nvidia, ¿no? O sea, todo el CAPEX de Meta, de Google, de Apple van para comprar estos chips para que tengan capacidad para el negocio de inteligencia artificial. Entonces yo sí compro Nvidia, ya me la perdí una vez. ¿Pero ya la compraste o no la has comprado? Sí, ya la tengo. Tengo de las Max 7, tengo todas menos Tesla y Microsoft y Apple. Ya. Tesla, Microsoft y Apple no tengo, las demás sí. Tengo algunas inversiones en el índice directo, entonces participas en esas, ¿no? Pero cuando hago stock picking, tengo todo menos Tesla, Apple y Microsoft. Las demás sí tengo y pues ahorita es lo que estoy diciendo, ¿no? Con el buy and sell. Bueno, ya adelantaste un poco las siguientes, pero en el caso de Nvidia, a mí no me gusta. Vendo y sé que la evaluación está ahí, pero yo creo que esta es una de estas empresas que van a tender a ser muy cíclicas, porque como bien dices, dependen mucho del CAPEX o de las inversiones de las otras Magnificent Six, y creo que eso va a venir a la baja. Si bien no se ha reflejado en este primer trimestre, yo sí creo que vamos a enfrentar headwinds desfavorables en temas de recesión en Estados Unidos y yo creo que de disrupción en muchos países por todo el caos que está generando Trump y por muchos de los aspectos fundamentales que creo que llevamos pateando esa cruda de excesos monetarios y fiscales que van a pasar factura, y creo que esa factura va a venir combinada de una disminución en las inversiones y por ende de una de unos resultados decrecientes desde el punto de vista de Nvidia. Entonces veremos. Yo Nvidia, de hecho, a finales del año pasado, estaba en niveles de cerca de 150. En varios de mis publicaciones decía que valía la pena disminuir posiciones, tanto ahí como en Apple. En fin, también a veces hay suerte. Pegada a 100 me gusta, pegada a 150 no tanto, ¿no? Claro. Pero así he estado en ese bandazo. En ese rango. Otra cosa que también, la exposición a China es relevante y ahí hay temas todavía. Y también los chinos se han puesto mucho las pilas. Se habla de Huawei, en darle la vuelta
a ese control que tiene que quiere tener Estados Unidos sobre la inteligencia artificial por medio de los chips. ¿Te acuerdas del fenómeno de DeepSeek, que también movió mucho el tema de Nvidia, porque se hablaba de que los modelos no requerían o sea, que podían ser más eficientes? Claro. Pero bueno, el tema de China también es algo de ruido para el bear case que tú mencionas. Pero bueno, entonces El tiempo dirá. El tiempo dirá. Pasemos a la siguiente, Amazon. Amazon, yo sí creo que es compra. Creo que el caso de Amazon es que siempre lleva muchos años siendo un under-earner, o sea que parte de las inversiones las meten en el estado de resultados como gasto, no lo ves así como tal. También para temas de no pagar tantos impuestos no han generado tanta utilidad, ¿no? Reinvierten mucho de lo que generan. Yo creo que todavía hay cancha para optimizar márgenes en el negocio de e-commerce. Creo que todavía hay parte de crecimiento internacional. La parte de Norteamérica ya no crece tanto, pero la parte internacional sí crece todavía a ritmos atractivos. AWS en el último trimestre creció 17%, sigue creciendo muy bien. Y a mí sí me gusta, sí creo que están muy bien posicionados con el negocio de la marca de AWS, el negocio de nube, y me gusta que estén diversificados. Creo que han tenido una ejecución muy, muy buena. Me llama la atención que Jeff Bezos está vendió 5 billion este mes, que no le pinta mucho, pero él decía que cuando estaba cerca de los $200 sí iba a estar soltando, ya no está tan involucrado, ¿no? Ya sabemos que Andrew Jassy es el CEO. Pero a mí sí me gusta, no es de las que más me gusta más Google, me gusta más Meta, pero ya nos estamos acercando a las que me gustan poco a poco, ¿no? O sea, sí, a mí Amazon me encanta, Yo creo que, como dices, a veces no se refleja en el estado de resultados, en el balance general necesariamente, ni tampoco en los múltiplos. Amazon es una empresa que ha estado cotizando siempre cercano a los 45 veces price earnings, pero porque, pues como dices, tanto el negocio retail no pinta mucho, como las inversiones que están haciendo, sobre todo en aspectos tecnológicos, yo creo que no nos estamos dando cuenta de la magnitud de gigante que se está creando y de la cantidad de negocios que tienen. O sea, ahí, en fin, tiene 3 negocios que generan más de 100 billion al año. El negocio, obviamente, retail, el de third party sellers y el de Amazon Web Services. Y tienes negocios de todo. Tienes negocios de publicidad ya con la cantidad de plataformas y de usuarios y demás que tienes, en fin, de un montón de cosas nuevas que se están generando. Pues tienes 20 negocios en uno, que además, conforme crece el ecosistema, empiezan a generar también economías de escala y network effects muy importantes para los demás negocios. Entonces creo que hay mucho potencial que no está necesariamente reflejado en el estado de resultados ni en el balance general, que vamos a empezar a ver en los próximos años. Dato curioso, ya cotiza múltiplos menores que Walmart y que Costco. Increíble, eso no lo sabía. Sí, ya está más barata que Walmart y que Costco en múltiplo, ¿no? Y sin duda, pues sí, yo creo que la parte de logística que mencionas, la cantidad de inversión que necesitas para replicar, ahora sí que... Sí, se van a winner takes all, ¿no? Sí, o winner takes most. Sí, y lo que están invirtiendo en robótica también es muy interesante, o sea... Claro. Sí, es un avión de empresa, ¿no? Y a mí también me gusta, pues coincidimos en... Ya coincidimos en esta. A ver, Google la que sigue. Google a mí... Sí, me gusta, la verdad. Es de las más baratas. Es la más barata. Es la más barata de las Max 7. Cotiza a 17, 18 veces utilidades forward. Tiene algo de ruido. Se ha hablado mucho. ¿Por qué cotiza barato? Porque pues, obviamente hay algunos riesgos. Uno de ellos es que mencionan que el negocio de search lo puede amenazar plataformas como OpenAI, ChatGPT, Perplexity, etcétera, ¿no? Que ya no buscas directo en Google, ya haces tus búsquedas a través de OpenAI o de Perplexity, o sea, estas otras herramientas, ¿no? Sin embargo, el negocio de búsqueda en los trimestrales ha sido resiliente. Se empieza a ver cómo está cayendo poco a poco. Creo que creció 9% en el último trimestre. Pero ese es uno de los riesgos. También el tema de nube, que crece un poco a menores ritmos que Microsoft y que Amazon Web Services, Google Cloud.
Pero pues a mí tiene muchos negocios que a mí me gustan mucho. YouTube es un monstruo, ¿no? Sí, está creciendo. Por sí solo yo creo que debe de valer más que Netflix. También el tema de Waymo se me hace súper interesante. Yo creo que le va a ganar a Tesla. O sea, yo creo que ellos usan una tecnología de LiDARs, de más de radares, no tanto cámaras como Tesla. Yo creo que va a probar que es más seguro. Y va a conseguir yo creo que ya están haciendo alianzas con Uber, va a conseguir aliarse y van a ganar el tema de autonomía en cuestión de vehículos. Entonces es otra cosa que se me hace muy interesante. Y pues sin duda, pues también tienen un balance muy sólido, recompran sus propias acciones. La más barata de las Max 7 y yo creo que es uno de los mejores, la más asimétrica, ¿no? En cuanto a que no es tan riesgosa y te puede pagar muy bien hacia adelante. Mencioné algunos de los riesgos, pero a mí sí me gusta. Sí, a mí también me gusta. Yo creo que es compra. De las que me gustan, probablemente es la que menos me gusta. Algo tiene, y yo creo que tiene mucho que ver también con la percepción que existe desde el lado político sobre la empresa. Google es una, si no es que la más demócrata de las acciones o de las empresas. Han sido muy vocales con su apoyo hacia ese segmento de la política y pues eran también los que traían la bandera a todo del wokeismo. Y creo que ahorita están pagando un poco las consecuencias también. J.D. Vance, el vicepresidente en Estados Unidos, ha salido a tener un par de comentarios fuertes contra todas las Big Tech, pero particularmente contra Google por estas mismas políticas que han estado implementando y creo que es un foco rojo. Hay algo dentro de Google que por más que se pone más barata y por más que, en fin, están los números y el crecimiento y todo, pues nada más no, y creo que eso es señal de que hay algo también tal vez que no podemos observar dentro de la empresa. Entonces, de manera cautelosa, también creo que tiene negocios interesantes, pero hay algo que no me termina de cuadrar. Entonces compro, pero de manera cautelosa. Ahora vámonos a Meta. Bueno, Meta yo le tengo mucho cariño porque esta sí me ha ido muy bien. En el 2022, alrededor de septiembre, pues, estaba en $100 y estamos a 2025 y llegó a estar en 700, ¿no? Entonces casi pudiste haber hecho 7 veces tu lana. Ahí traía ruido, traía muchas inversiones en el famoso metaverso, que le ponía un asterisco muy fuerte a qué retornos iban a tener sobre esa inversión. Que la misma pregunta hacen ahorita de las Max 7 con el AI, ¿no? Están gastando capes como locos y ¿cuál va a ser el retorno de esas inversiones? Creo que está más, o sea, que hay más visibilidad del valor que tiene el AI contra el metaverso. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, en ese momento llegó a cotizar casi a 9 veces EBITDA con crecimientos. Increíble. Y yo creo que pasó enfrente de nosotros así. Yo fue de las que sí No, tuve convicción. sí me acuerdo. En 2022 tú decías all in. Sí, pues es y así. Lo hiciste. O sea, le invertiste una parte importante del patrimonio. Sí, la verdad es, entonces, es una empresa muy bien manejada. Muchos pueden argumentar que es medio maquiavélico Zuckerberg. Y puede serlo, pero puede está ser bien. cierto, yo creo que es muy vivo. Los márgenes operativos han ido subiendo, han monetizado impresionante. Han hecho buenas decisiones en cuanto a adquisiciones con WhatsApp y Instagram, ¿no? Entonces creo que saben utilizar ese capital y hacer un buen allocation, o sea, asignan bien los recursos. Sí, crecen bien en inteligencia artificial con todo esto del Llama, la verdad es que también lo están haciendo muy bien. Crece igual, arriba más pegado al 17% me parece. Igual, pues hay 1 billón de empresas de monthly active users, ¿no? De daily. Daily. billones al mes. Sí, de sí, daily. Una locura. Es mitad del mundo. Es una locura y también lo veo, pues, para bien o para mal, la gente está enchufada en el Instagram, está enchufada en el WhatsApp todo el día. O sea, si tú ves ese medidor de tu iPhone de en qué tiempo pasas en qué aplicaciones, te aseguro a que le dedicas un buen tiempo a la suite de Meta. Como empresa yo creo que, pues, sin duda, también no está tan cara, está 24 veces earnings forward, como 12 veces EBITDA, pero es un negocio pues, de altísima calidad, márgenes arriba del 48%, generan flujo,
Y pues sí, la cosa es el CAPEX, ¿no? Que le siguen metiendo duro al tema de inteligencia artificial y este es asterisco, pero a mí sin duda me gusta y yo creo que es compra. Coincidimos, yo coincido también. Además, Meta viene de niveles de 700, se cayó abajo de 500, o sea, estaba más de 30% abajo. Ahorita ya rebotó, está cerca Sí, como de, 600. sí, por ahí, ¿no? Sí. Pero, en fin, yo creo que todavía puedes seguir dando oportunidades interesantes hacia adelante, ¿no? Sobre todo si sigue manteniendo esos niveles de crecimiento. Reportó bien también, lo cual fue interesante. La última y probablemente la más controversial, Tesla. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú. A mí no me gusta nada. Para empezar, los múltiplos, pues cotizan 90 veces earnings. Ya creo que más, porque te reportó tan mal el último Reportó trimestre. negativo, Reportó ¿no? caída, creo que de más de 10% en el tema de vehículos. Creo que se ha erosionado mucho la marca con Musk dedicándole tanto a temas políticos. Sin duda creo que es un genio, pero creo que trae la atención en otros lados. Al menos ahorita le ha pegado a la marca el hecho de que esté tan metido en la política. Ves las ventas en China, en Europa, cayendo a ritmos muy fuertes. La competencia de los chinos es durísima en cuestión de coches eléctricos, calidad-precio, ¿no? Y bueno, la gran cosa es... La gran promesa es la autonomía, ¿no? Exacto, la autonomía, que le van a competir a Uber, que van a ser humanoides, ¿no? Que van a sacar nuevos modelos. Yo creo que es un excelente vendedor. Me da risa como cuando reporta Tesla se cae porque reporta mal y en el conference call empieza a platicar Musk y a prometer y se regresa todo. Y esto ha pasado en los últimos trimestres, ¿no? Pero sí, 90 veces utilidades. Mira, te voy a decir algunos números. O sea, cotiza alrededor de 900 billion el market cap. O sea, y si la comparas con BYD, vende más BYD y BYD está a 150 billion el market cap de dólares, ¿no? Una sexta parte. O sea, una sexta parte y crece mucho más. Crece como 30% al año BYD. Creo que les está ganando. Vende más. Pues sí, vende como 107 billion BYD. O sea, estaba cerca a 1.5 veces ventas. Tesla no. Tesla está... Más de 9 veces. Más de 9 veces ventas y más de 100 veces utilidades, ¿no? Y no veo crecimiento. O sea, ya lleva 2 años sin crecer. Dicen que 2026 es el año de Tesla. Pero a mí no me gusta pagar esos crecimientos por adelantado. Yo creo que hay un riesgo de ejecución grande y que si le estás entrando a estos precios ya estás pagando eso por adelantados. Es como si ya fuera un hecho que van a entrar al tema de robótica y de humanoides. También, digo, Elon Musk ha salido a decir que no tiene duda de que Tesla vale 10 trillones de dólares, ¿no? Sería un 10x de aquí, pero pues yo creo que le conviene decir eso. Claramente. A mí no me gusta nada, pero bueno, yo no vendo en corto nomás porque es algo que no hago, pero de que estoy tentado, sí estoy tentado. Ya, es la que menos te gusta. Sí, la que menos me gusta, sin lugar a duda. Pues mira, yo creo que aquí también coincido contigo. Si bien soy un fan de Elon Musk, y si bien también creo que han habido momentos en donde claramente también era una oportunidad, me recuerdo hace poco más de un año que estaba en niveles creo que de 140, 150, 160 dólares. También creo que la coyuntura y el beta simétrico, lo que podría representar la autonomía tal vez a $500 billion, hace más sentido que a $1 trillón o a $1.5 trillion como estaba hace unos meses. Hay que recordar que pues sí, Tesla estaba al doble, casi prácticamente, ¿no? Cerca de $1.5 trillion en su momento. Entonces, yo creo que ahorita, sobre todo por el tema de Elon Musk y la mala reputación que está generando y las enemistades que están generando, la animadversión, es una empresa en la que vale la pena estar en los sidelines y esperar a ver si sí se da la famosa autonomía y lo que ello conlleve, ¿no? En vez de pagar por adelantado y descontar que ya hubieras ganado el tema de la robótica y que ya hubieras ganado el tema de los vehículos autónomos y demás, y pues pagar
pagar por ver. Ahora, lo decías el otro día en un chat ahí que tenemos y decías, es una acción de culto, ¿no? No importa tanto los resultados, ¿no? Y lo vimos en el último trimestre. Los resultados desastrosos y la acción subió. Y es porque la gente la tiene porque Elon Musk tiene su fandom, ¿no? Y se ha vuelto un culto. Entonces, eso yo creo que siempre le va a dar un sobreprecio. Pero bueno, pues el fake it until you make it dura hasta que no dura. Y tendremos que ver si eso sucede. Comet, para ir cerrando, si hubiera una octava Magnificent Seven, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Para mí debería ser una empresa china, sin duda. O sea, creo que por el tamaño de mercado. Pero bueno, ahí hay algún cuestionamiento, ¿no? Las Max 7 tienen que ser específicamente Estados Unidos, ¿no? De tecnología, ¿no? Como bien decíamos al principio de la conversación, yo creo que deben ser empresas de tecnología con mercados muy grandes. Me gusta Alibaba, yo creo que puede ser una gran Mac 8, ¿no? Nunca lo van a dejar los americanos, ¿no? Porque es un tema de marketing. Yo creo que Alibaba es un buen call. Tienen súper diversificado el negocio en pagos, en inteligencia artificial. Generan muchísimo flujo, están reinvirtiendo. El gobierno chino se ha pronunciado a ser mucho más amigable ahora con los negocios. Desaparecieron a Jack Ma un rato y lo censuraron un rato, pero es el tema, es el riesgo de China, ¿no? Y si no fuera Alibaba, te puedo decir JP Morgan, creo que puede ser un pick interesante como un tema de finanzas, tecnología. Si no me dan permiso de meter en una empresa china, esos son mis dos picks. Creo que son picks que les debe ir muy bien hacia adelante, ¿no? Una financiera para moverle un poquito y también una empresa china que tiene un mercado gigantesco, crecimiento internacional, también tiene negocio de nube, se parece un poco a las Max 7, pero en otro mercado, me gusta mucho. Y tiene una evaluación muy interesante Alibaba, es una de las empresas que estaremos analizando hacia adelante y les voy dando el preview de que vamos a entrar a detalle en cada una de estas Magnificent Seven. Vamos a tener episodios específicos de Nvidia, de Apple, de Tesla, en donde vamos a desmenuzar toda la información para que ustedes tengan mucho más profundidad, pero en ese sentido y en la Magnificent 8 me gustaría Baba, yo creo que no va a pasar, me gustaría también Tencent. Es otro conglomerado tecnológico que me parece súper, súper interesante. Pero creo que hay algunas empresas que estamos pasando desapercibidas. También de finanzas y de pagos, particularmente, como Visa. O sea, Visa, que es un negocio, bueno, Visa y Mastercard, que son negocios hiper rentables, un duopolio con componentes tecnológicos importantes. Habrá que ver si hay disrupción o no con todo el tema de cripto. De empresas privadas, Stripe, que también ya se dice que vale más de 100 billones y cuando sea que cotice, pero puede ser interesante. Y metería chance hasta un par de empresas latinoamericanas, mi Comet. Como claro, Mercado Libre o como Nubank. Sí, sí. Yo creo que esas dos, Mercado Libre, que es la empresa más grande de Latinoamérica, cotiza en los mercados públicos y que además tiene un componente tecnológico importante, muy centrada en pagos. O sea, la gran, en fin, fuerza ha sido Mercado Pago, es el modelo de negocio más rentable. Y Nubank, que también yo creo que puede cambiar la manera en la que vemos esto. Closing remarks. ¿Qué querrías comentar? Hay que hacer otro episodio de Meli, de Nubank, de pues la joya latinoamericana, quién se postula a ser la Magnificent 8. Creo que ahí está una idea para un episodio más adelante, que son muy buenas opciones. También Netflix, no dijimos, pero Netflix es otra que medio que ha sonado, era parte de los FANGs, como bien lo mencionaste al principio del capítulo. Pero bueno, yo creo que hay muchísimo por discutir, por aprender contigo, profundizar en este tipo de empresas, en filosofías de inversión. Vamos a ir desglosando y desmenuzando filosofías de inversión de los grandes en este programa. Yo estoy súper entusiasmado de este proyecto. Creo que vamos a aprender mucho, vamos a conectar mucho con la audiencia, hacerles preguntas, ver también qué quieren escuchar y los vamos a escuchar y vamos a platicar de eso. Pero sin duda muy entusiasmado de estas pláticas, de este episodio. Creo que es difícil resumir tanto en una hora. Nos quedamos con algunas cosas pendientes, pero haremos doble clic más adelante. Yo creo que hay mucho que platicar y encantado de rebotar estas ideas contigo, y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no, pero siempre aprendiendo y divirtiéndonos. Para mí es un honor hacer este proyecto contigo, alguien del que he aprendido tanto
y también del que disfruto tanto estos diálogos y compañía y siempre me llevo algo de mucho valor. A todas las personas que nos están viendo, déjenos en comentarios en el canal de YouTube o en Spotify o en Apple Podcast, donde nos estén viendo, de qué les gustaría que habláramos en los siguientes episodios y a seguir aprendiendo de este fabuloso, fantástico y emocionante arte de invertir. Gracias, querido Comet. A ti, Flaco, muchas gracias.